Hola, mi nombre es Araceli Salas y en esta presentación voy a hablar sobre el método simplex y la minimización de funciones objetivo correspondientes a problemas de programación lineal. Esta propuesta es para el examen final de matemática aplicada de cuarto año del profesorado de matemática del Instituto de Nivel Terciario, Instituto José C. Paz. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer es observar una función f y una función g de x de manera tal que sea la opuesta a f de x, es decir, le aplico un signo negativo. Supongamos que f de x es x al cuadrado menos 4, entonces g de x va a quedar con signos contrarios. Sus términos van a tener signos contrarios. Menos x al cuadrado más 4. Lo que vamos a hacer es observar la gráfica con GeoGebra, que es un entorno dinámico que está muy bueno para realizar diferentes análisis tanto geométricos como analíticos. Preparé aquí las dos funciones para observar lo que nos interesa en este caso, que vendría a ser los puntos mínimos y máximos respectivos de cada una de ellas. Bien, continuamos. Corté la grabación porque tardó un poquito en abrir lo que había preparado. Bueno, tenemos la función f, que es la función verde, ¿sí? Que es x al cuadrado menos 4. Y tenemos su punto mínimo. Observen que su punto mínimo, cuando x vale 0, vale menos 4. Y lo que pasa con la función g, que es la opuesta a f, es que cuando x vale 0, bueno, la función vale 4. Es decir, el valor opuesto. Teníamos menos 4 y 4. Ahora lo interesante es ver qué sucede con un punto genérico de la función. Vamos a considerar un punto genérico A de la función cuadrática f de x y vamos a ver qué sucede si lo movemos desde la izquierda hacia la derecha, es decir, desde el menos infinito hasta 0, hasta x igual a 0. Vemos que si tenemos este punto, el punto A va a tener un punto simétrico con respecto al eje X, que es el punto A'. Acá en GeoGebra lo llamé A sub 1 porque no pude poner la comilla de prima. Bueno, vamos a observar, vamos a tratar de llegar a un valor justo, a ver, acá. Vamos a tratar de que nos dé una coordenada con unos valores exactos. Ahí. Ahí está. Observemos que el punto A toma estas coordenadas. Cuando x vale menos 1, la función es negativa y toma el valor menos 3. ¿Y qué pasa con el punto simétrico de A, que es A' en la función g? Acá está. Lo que pasa es que también en el mismo valor de x, porque son simétricos, están en la misma perpendicular al eje x, toma el valor 3, es decir, el opuesto al que tenía el punto A. Entonces lo que podemos concluir es que cuando tenemos un punto mínimo en f, en g vamos a tener un punto máximo, máximo relativo y mínimo relativo, ¿no? Con el signo contrario. Eso podemos concluir hasta el momento. Bueno, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Observamos las funciones y ahora lo que tenemos es que, bueno, cuando tenemos una función f, que va a ser nuestra función objetivo, a minimizar en este caso, podemos observar su función opuesta. En este caso la llamé g de x. Lo que pudimos ver en los gráficos es que cuando el mínimo de f, cuando tenemos un valor mínimo de f, ese valor va a ser igual al opuesto del valor máximo de g. Es un poco rebuscado, pero es así. Y recordando que g es lo opuesto, es la función opuesta de f de x. Entonces, si consideramos el punto genérico de f,
ese punto genérico va a tener un simétrico en la función opuesta, de manera tal que se va a cumplir lo mismo, ¿sí? El mínimo valor que tome el punto A va a ser igual al opuesto del máximo de A'. Entonces, lo que concluimos es que para minimizar una función objetivo mediante el método simplex, basta con maximizar su negativo o su función opuesta, como quieran llamarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para minimizar una función objetivo? Lo único que tenemos que hacer al principio es buscar la función opuesta, buscar el negativo. Después de eso, el método es exactamente el mismo que al de maximizar una función. Tenemos que agregar las variables de holgura porque las restricciones están presentes mediante inecuaciones. En el caso de que las restricciones no cumplan con el formato estándar, se agregan las variables artificiales. Eso va a depender de la situación problemática. Y finalmente, mediante el pivoteo, se transforma la tabla simplex inicial hasta que no queden indicadores negativos. Es decir, la única diferencia entre maximizar y minimizar una función es que en la minimización tengo que buscar la función opuesta. Luego continúo con el mismo mecanismo que se hacía para la maximización. Así que hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Hasta luego.